Mi nombre es Clara, y lo que te voy a contar, puede que no me creas, pero esta historia es real porque fue Dios mismo quien intervino de una manera que jamás imaginé. Yo no era una persona extraordinaria, no tenía nada especial que me diferenciara de los demás. Solo era una joven que decidió entregar su vida a Cristo, y ese paso me llevó a vivir una experiencia que marcó para siempre mi fe. Recuerdo que aquella mañana salí con un pequeño bolso en la mano, llevando apenas lo necesario, pero con un corazón lleno de esperanza porque me dirigía hacia el convento donde iba a comenzar mi formación como novicia. Todo lo que había soñado desde que conocí a Jesús estaba a punto de hacerse realidad. Pero lo que jamás pensé es que en ese mismo camino iba a enfrentarme a uno de los momentos más oscuros de mi vida. Momentos en los que el miedo me paralizó, momentos en los que pensé que no saldría con vida. Lo que sucedió aquel día fue tan impactante, tan sobrenatural, que aunque han pasado los años, todavía siento un escalofrío recorrerme el cuerpo al recordarlo. Ese día, mientras viajaba en un simple autobús con otras personas que también buscaban llegar a sus destinos, unos hombres subieron con armas en las manos, gritando y amenazando a todos los pasajeros. El caos se apoderó del ambiente, los gritos y el llanto llenaron el aire, y yo me quedé inmóvil, con el crucifijo entre mis dedos, pidiendo en silencio que Dios no me abandonara. Quizás pienses que todo terminó en tragedia, que aquel día las balas, los golpes o la violencia acabarían con mi vida, pero no, lo que pasó fue un milagro, un acto tan grande de la misericordia de Dios que mi corazón quedó marcado para siempre. Porque fue en ese instante de terror cuando algo invisible, algo que solo puede venir del cielo, se manifestó con poder. Y lo que parecía ser el final de mi vida, se convirtió en el comienzo de un testimonio que hoy quiero compartir contigo, para que sepas que nuestro Dios es real, que Él pelea por nosotros y que jamás abandona a sus hijos. Todo comenzó un 14 de marzo del año 2012, en mi querido país, Honduras. Tenía apenas 19 años cuando decidí dar el paso más grande de mi vida, convertirme en novicia. Desde pequeña sentí una atracción especial hacia las cosas de Dios, pero fue en mi adolescencia, cuando servía en un grupo juvenil, que entendí que mi corazón estaba llamado a entregarse por completo a Él. Fue una decisión que no todos comprendieron, porque en aquel tiempo la situación de los cristianos en mi región no era fácil. Los grupos armados y las pandillas dominaban muchas rutas, y quienes mostrábamos signos visibles de fe, como un hábito o un crucifijo, nos convertíamos en blancos de burlas, amenazas e incluso ataques. Aún así, mi deseo de seguir a Cristo era más fuerte que cualquier miedo. Ese día me despedí de mi madre con un abrazo largo, de esos que parecen eternos. Ella me miró a los ojos con lágrimas contenidas y me dijo: «Hija, no temas. El que comenzó la buena obra en ti será fiel en completarla». Subí al bus que me llevaría hacia el convento, un viaje de más de 4 horas. Iba sentada cerca de la ventana, con mi rosario entre las manos, meditando en lo que vendría. La mayoría de pasajeros eran campesinos y comerciantes que regresaban a sus pueblos. El ambiente era tranquilo, con conversaciones bajas y algún niño riendo en brazos de su madre. Yo no sabía que ese mismo trayecto se convertiría en el escenario de un milagro que muchos aún recuerdan en mi comunidad. Mientras el autobús avanzaba por la carretera polvorienta, pensaba en la vida que me esperaba dentro del convento. Oración, servicio, silencio y entrega total. Mi corazón estaba lleno de ilusión, pero al mismo tiempo era consciente del riesgo que corría. Los asaltos en esa ruta eran frecuentes. Había escuchado historias de buses completos que eran detenidos en medio de la nada, de hombres encapuchados que subían armados y se llevaban el poco dinero que la gente tenía. Mi madre me había advertido, pero también me recordó que quien confía en el Señor nunca será avergonzado. Y fue en medio de ese recuerdo, de esas palabras que me daban fortaleza, cuando la primera sombra de peligro apareció en el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando el autobús redujo la velocidad en un tramo solitario de la carretera.
Recuerdo que el chofer miró por el retrovisor con un gesto extraño, como si hubiera visto algo que lo inquietaba. De pronto, el silencio se apoderó del vehículo, como si todos hubiéramos sentido el mismo presentimiento. Y entonces sucedió. 3 hombres armados aparecieron en medio de la vía y obligaron al conductor a detenerse. El sonido metálico de las armas contra las ventanas me heló la sangre. Subieron gritando insultos, ordenando que nadie se moviera. Algunos pasajeros lloraban, otros levantaban las manos temblando. Yo podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos, tan fuertes que parecía que todos podían oírlos. Un hombre con el rostro cubierto me apuntó directamente, quizá porque notó el crucifijo que yo sostenía entre las manos. Su mirada, aunque oculta, transmitía odio y desprecio. En ese instante pensé, «Señor, ¿será este el final de mi vida?» Uno de los asaltantes empezó a exigir dinero, arrebatando bolsos y revisando bolsillos con violencia. Otro caminaba por el pasillo golpeando con el arma los respaldos de los asientos para intimidar. Cada golpe resonaba como un trueno en mi pecho. Yo trataba de mantenerme serena repitiendo en silencio, «El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Pero confieso que el miedo me paralizaba. Tenía apenas 19 años y sentía que aún me faltaba tanto por vivir, tanto por servir. En mi mente desfilaban recuerdos, la sonrisa de mi madre, las promesas que había hecho en mi parroquia, los sueños de una vida entregada a Cristo, y al mismo tiempo la cruda realidad. Hombres armados a mi lado, dispuestos a todo, y yo, indefensa, con solo un crucifijo apretado entre mis manos temblorosas. Fue en ese punto, en ese borde entre el terror y la fe, donde algo comenzó a suceder, algo que cambiaría todo. Mientras los hombres seguían gritando y amenazando a los pasajeros, yo bajé la cabeza y cerré los ojos. Sentía que mis manos sudaban, pero no solté el crucifijo. Con voz muy baja, casi inaudible, comencé a orar. Señor Jesús, no permitas que el miedo me venza. Tú eres mi roca, mi fortaleza, mi escudo. Hoy me pongo en tus manos, porque no tengo a dónde más acudir. Y al repetir esas palabras, algo sucedió dentro de mí. El temblor de mis manos empezó a disminuir, y un calor indescriptible me recorrió desde el pecho hasta todo el cuerpo. Abrí los ojos y miré de frente al hombre que me apuntaba. No sé de dónde salió ese valor, pero supe que no venía de mí. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que solo puede dar el Espíritu Santo. Seguí orando en silencio, pero cada palabra era como un clamor poderoso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En ese momento, una fuerza invisible pareció envolver el autobús. Los pasajeros que estaban llorando comenzaron a quedarse en silencio, como si un ambiente distinto se hubiera apoderado del lugar. Yo sabía que era la presencia de Dios. Era imposible explicarlo con palabras humanas, pero sentí como si un muro de luz nos rodeara. Esa noche comprendí algo. La oración no es solo palabras, es un arma poderosa que abre el cielo y desarma las tinieblas. Y yo estaba a punto de verlo con mis propios ojos. De repente, uno de los hombres que caminaba con violencia por el pasillo se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra algo invisible. Dio un paso atrás, confundido, y comenzó a mirar a su alrededor con ojos desorbitados. «¿Qué es esto?», murmuró con voz quebrada. El que me apuntaba también bajó lentamente su arma, como si de pronto no tuviera fuerzas para sostenerla. Podía ver en su rostro, detrás de la tela que lo cubría, un gesto de desconcierto absoluto. Los demás pasajeros miraban atónitos, sin entender qué estaba pasando. Yo lo sabía. Era la presencia del Señor, una muralla invisible que los hombres no podían atravesar. El tercer asaltante, que estaba recogiendo las pertenencias, tiró la bolsa al suelo como si le quemara en las manos. Comenzó a temblar y gritó, «¡Vámonos de aquí!», pero ninguno de los 3 podía moverse. Sus pies parecían clavados al piso, como si una fuerza mayor los detuviera. En ese instante sentí un impulso en mi corazón y susurré, «Jesús,
muéstrales tu poder. Y fue como si una corriente eléctrica invisible atravesara el ambiente. Los hombres cayeron de rodillas, soltando las armas. Uno de ellos empezó a llorar, con un llanto desgarrador que sorprendió a todos. «Perdónanos, Dios. No sabíamos lo que hacíamos», balbuceaba, golpeándose el pecho. El que estaba frente a mí se quitó la capucha lentamente, revelando un rostro endurecido por la vida, pero ahora quebrantado. Me miró a los ojos y dijo con voz temblorosa: «¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que traes contigo?». No era yo, era Cristo en mí. El crucifijo brillaba suavemente bajo la tenue luz del bus, y entendí que ellos no me estaban viendo a mí, sino al poder del Dios vivo reflejado en mi fe. Esa noche presencié cómo la dureza de 3 corazones armados se derrumbaba ante la grandeza de un Dios que no necesita espadas para vencer. El silencio que quedó dentro del autobús después de aquel momento fue indescriptible. Nadie podía creer lo que había visto. 3 hombres armados, llenos de odio y violencia, ahora estaban de rodillas llorando como niños. Algunos pasajeros comenzaron a aplaudir, otros a llorar de alivio, y varios levantaron las manos diciendo: «Gloria a Dios, Él nos ha salvado». El chofer, que había estado inmóvil todo el tiempo, se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, murmurando: «Esto es un milagro, un verdadero milagro». Cuando el bus llegó finalmente al siguiente pueblo, la noticia se regó como fuego en campo seco. Nadie podía guardar silencio. Cada pasajero contaba lo sucedido con sus propias palabras, pero todos coincidían en lo mismo. Algo sobrenatural había detenido a esos hombres. Pronto, la gente del lugar comenzó a reunirse frente a la iglesia para dar gracias al Señor. Yo misma no podía dejar de llorar y repetir: «Señor, todo es para tu gloria. Gracias porque no me abandonaste». Lo que más me impactó fue que los mismos asaltantes, quebrantados, pidieron hablar con un sacerdote. Dijeron que no podían seguir viviendo de esa manera, que habían visto algo que nunca olvidarían. Ese testimonio corrió de boca en boca, llegando a pueblos cercanos. Muchos que habían estado alejados de la fe comenzaron a regresar a la iglesia, convencidos de que Dios aún hace maravillas. Recuerdo que en las semanas siguientes las misas estaban más llenas que nunca. La gente decía: «Si Dios protegió a esa novicia en el bus, también puede protegernos a nosotros». Había un ambiente de esperanza y de reverencia que hacía tiempo no se veía. Jóvenes que antes se burlaban de la fe empezaron a acercarse, preguntando cómo podían servir en la parroquia. Fue como si ese milagro hubiera encendido una llama que nadie podía apagar. Comprendí que lo que viví no fue solo para mí, sino para fortalecer a toda una comunidad que necesitaba recordar que Dios sigue vivo y sigue obrando. Hermanos, después de todo lo que viví, entendí que el testimonio que Dios me permitió experimentar no era solo para mí, sino para todos los que necesitan recordar que el Señor sigue obrando milagros. Por eso hoy, con todo mi corazón, quiero invitarte a que pongas tu confianza en Cristo. Porque si Él fue capaz de detener la furia de 3 hombres armados, también puede detener cualquier tormenta que estés atravesando en tu vida. No importa si tu batalla es contra la enfermedad, la pobreza, la soledad o el miedo. El mismo Dios que me protegió en aquel autobús es el Dios que te protege a ti. La Biblia lo dice claramente en Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esa promesa se cumplió en mí y también puede cumplirse en ti si decides creer. Yo aprendí que la fe no es solo para los momentos tranquilos, sino sobre todo para los días de oscuridad. Porque en esos instantes donde todo parece perdido, es cuando más brilla la luz del Señor. Jesús mismo nos dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa fue la palabra que se hizo vida aquella tarde en el bus. Él venció por mí y puede vencer por ti. Hoy quiero animarte a que no camines con miedo. Aférrate al Señor, ora sin cesar y proclama su nombre con valentía. Tal vez no te toque enfrentar hombres armados, pero sí enemigos invisibles como la desesperanza o el desánimo. Recuerda que Dios nunca llega tarde, siempre está a tu lado. Yo soy testigo de que Él es real y que cuando todo parece imposible, su poder se manifiesta. Por eso te digo, no te alejes, regresa a los brazos del Padre. Él te espera con amor, dispuesto a obrar milagros también en tu vida. Hoy, cada vez que recuerdo aquel día, me arrodillo y lloro de gratitud. No porque yo haya sido valiente, sino porque Dios mostró su poder en medio de mi debilidad. Comprendí que el verdadero milagro no fue solo que saliéramos ilesos del bus, sino que 3 corazones endurecidos fueron tocados por la mano del Señor. ¿Acaso no dijo Ezequiel 36:26, «Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne»? Esa promesa se cumplió delante de mis ojos. Te cuento esto porque quizá pienses que tus pecados son demasiado grandes, que tu corazón está demasiado lejos de Dios. Pero déjame decirte algo. Si el Señor pudo quebrantar a 3 hombres que vivían de la violencia, también puede transformar tu vida. Solo necesitas abrirle la puerta de tu corazón. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Yo vi cómo esa palabra se hizo real en un bus perdido entre las montañas. No quiero que veas mi historia como un cuento extraordinario, sino como una señal de que nuestro Dios sigue vivo y sigue peleando por nosotros. A veces pensamos que los milagros quedaron en el pasado, en los tiempos bíblicos, pero yo soy testigo de que Él actúa hoy, aquí y ahora. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer? Amigo, hermana, quien quiera que seas, no ignores esta invitación. El Señor me salvó no solo para que yo entrara al convento, sino para que proclamara que su amor es real. Te invito a rendirte a Cristo, a entregar tus cargas, a confiar en Él. Porque cuando lo haces, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Yo soy prueba viva de ello. Muchas veces me preguntan, Clara, ¿no sentiste odio hacia esos hombres que intentaron hacerte daño? Y mi respuesta siempre es la misma. No, porque en el momento en que los vi quebrantados, comprendí que ellos no eran mis enemigos, sino almas heridas que necesitaban encontrarse con el amor de Cristo. Ese día aprendí que el odio solo genera más odio, pero el amor de Dios es capaz de romper las cadenas más fuertes. Cuando bajamos del autobús, varios pasajeros se acercaron a mí y me abrazaron. Algunos decían, «Tu fe nos salvó», pero yo solo respondía, «No fui yo, fue el Señor», porque si aquí se hubiera dependido de mis fuerzas, me habría paralizado el miedo. Fue Dios quien se glorificó. Y cada lágrima, cada palabra de agradecimiento que escuché, solo confirmaba que lo que vivimos no era un accidente, sino un propósito divino. Con el paso del tiempo, volví a encontrarme con personas que estuvieron allí esa tarde. Muchos de ellos me dijeron que, después de aquel milagro, nunca volvieron a dudar de la existencia de Dios. Algunos comenzaron a congregarse, otros se bautizaron, y hubo quienes dejaron atrás vidas de pecado para empezar de nuevo. Eso me llena de esperanza, porque sé que lo que empezó como un episodio de terror se convirtió en una semilla de fe que sigue dando fruto. Jesús nos enseñó en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Y yo entendí que ese bus fue como una lámpara que iluminó a todos los que estábamos allí. El poder de Dios brilló en medio de la oscuridad y nadie pudo negar su luz. Por eso hoy no guardo miedo en mi corazón, sino gratitud, porque sé que si Dios estuvo conmigo en ese valle de sombra,
también estará conmigo en cada paso de mi vida. Después de aquel día, llegué al convento con un corazón distinto. No era la misma joven que había salido de casa llena de ilusiones. Ahora llevaba conmigo una certeza profunda. Dios me había escogido para ser testigo de su poder. Al entrar por las puertas del convento, aún con la ropa impregnada del polvo del camino, sentía que estaba cruzando no solo una nueva etapa de mi vida, sino también a una misión mucho mayor. Las hermanas me recibieron con abrazos y sonrisas, pero cuando les conté lo que había sucedido en el autobús, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija, el Señor te ha marcado con un propósito especial», me dijeron. Yo lo sabía. Aquella experiencia me había enseñado más sobre la fe que todos los libros que había leído hasta entonces. Comprendí que seguir a Cristo no era solo rezar en silencio, sino también enfrentar la oscuridad con valentía y confiar en que Él siempre estaría a mi lado. Los días en el convento se convirtieron en un tiempo de profunda reflexión. Mientras oraba en la capilla, recordaba una y otra vez las palabras de Jesús en Mateo 28:20. «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa promesa ya no era solo una frase bíblica, sino una verdad grabada en mi corazón. Yo había experimentado su compañía real, tangible, en medio del peligro. Y así, cada tarea que realizaba, cada momento de silencio, cada servicio a los más pobres, lo hacía con una gratitud inmensa, porque sabía que Dios me había permitido vivir para contar su grandeza. Y si me salvó de la muerte, era porque aún tenía planes conmigo. No estaba en ese convento por casualidad. Estaba allí porque Él me había protegido para convertirme en un faro que recordara a otros que el Señor nunca abandona a los suyos. Con el paso de los meses, me di cuenta de que aquella experiencia no solo me había marcado, sino que me había dado una nueva misión. Cada vez que compartía mi testimonio con las hermanas, con jóvenes o con familias en la parroquia, veía cómo sus ojos brillaban y cómo sus corazones se conmovían. Algunos decían: «Hermana Clara, su historia me devolvió la fe que había perdido». Y cada palabra de esas confirmaba en mí que el Señor me había salvado con un propósito: ser instrumento de esperanza para otros. La oración se volvió diferente. Ya no era un simple hábito, sino un encuentro vivo con un Dios que yo sabía que escuchaba y respondía. Cuando rezaba el Salmo 27:1, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?», lo decía con lágrimas en los ojos, porque sabía que no era poesía, era mi realidad. Él había sido mi luz en la oscuridad de aquel bus y seguiría siéndolo en cada paso de mi camino. También descubrí que mi vocación no se trataba solo de vivir dentro de las paredes de un convento, sino de salir y llevar la luz de Cristo a quienes más lo necesitaban. Me encendió un fuego misionero: visitar a los enfermos, escuchar a los jóvenes confundidos, abrazar a los pobres que se sentían olvidados. Cada vez que lo hacía, recordaba que yo también había sentido miedo y desamparo, pero que el amor de Dios me sostuvo. No voy a negar que algunas noches todavía sueño con aquel episodio, y mi corazón se acelera, pero incluso en esos recuerdos encuentro paz, porque me recuerdan que no estoy sola. Al contrario, me recuerdan que fui rescatada para una misión más grande, y aunque mi vida es sencilla, sé que cada palabra, cada gesto, cada oración puede ser usada por Dios para tocar corazones y salvar vidas. La noticia de lo ocurrido en aquel autobús no se quedó solo en mi pueblo ni en el convento. Poco a poco comenzó a extenderse por ciudades cercanas y pronto llegaron periodistas y líderes de la iglesia que querían escuchar de mis propios labios lo que había sucedido. Al principio me sentía pequeña, incapaz de hablar en público, pero recordaba que no era mi historia, sino la obra de Dios.
Yo solo era un testigo. Recuerdo la primera vez que me pidieron compartir el testimonio en una parroquia llena de jóvenes. Mis rodillas temblaban, pero cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo me llenó de una valentía que no era mía. Vi cómo algunos lloraban en silencio, otros levantaban las manos, y varios se acercaron después a decirme: «Yo también quiero entregarle mi vida a Cristo». En ese instante entendí que el milagro seguía vivo, que no se había quedado en el bus, sino que estaba dando fruto en cada corazón dispuesto a escuchar. Los mismos asaltantes que habían sido transformados fueron acompañados por sacerdotes y comenzaron un camino de conversión. Esa fue, para mí, la mayor prueba de que Dios no hace las cosas a medias. No solo nos libró de la violencia, sino que cambió destinos enteros. Muchos quedaron impactados al ver cómo hombres que antes infundían miedo, ahora caminaban con Biblias en la mano, buscando servir en la comunidad. El obispo de la diócesis incluso me pidió que escribiera mi testimonio para compartirlo en un boletín pastoral. Yo lo hice con lágrimas, porque cada palabra me recordaba la fidelidad de Dios. Fue así como entendí que mi vida ya no me pertenecía. Estaba llamada a ser un eco que repitiera una y otra vez que Cristo es real y que su poder sigue actuando. Cada vez que subo a un bus o cruzo un camino peligroso, no siento temor, sino confianza, porque sé que aquel milagro fue apenas el inicio de algo mucho más grande. Con el tiempo, comprendí que mi testimonio no era solo para mi comunidad o para quienes estuvieron presentes aquel día, sino para todos los que todavía dudan de la existencia de Dios. Muchas personas me escribieron cartas diciéndome: «Hermana Clara, yo no creía en nada, pero después de escuchar su historia, entendí que Dios es real». Esas palabras me llenaban de gozo, porque confirmaban que el milagro seguía multiplicándose como una semilla en buena tierra. Algunos decían que lo que viví fue pura casualidad, que los hombres se asustaron sin razón. Pero yo sé la verdad. No fue miedo humano lo que los detuvo, fue la presencia del Altísimo. Yo lo sentí como un muro invisible, como un fuego que quemaba sin consumirse. Y aunque muchos intenten darle explicaciones naturales, yo siempre respondo con firmeza: ¿quién puede transformar en segundos a 3 hombres violentos y hacerlos llorar pidiendo perdón? Solo Dios. Esa certeza me ha dado la fuerza para hablar sin temor, porque no comparto una teoría ni una idea. Comparto lo que mis ojos vieron y mi corazón vivió. Y cuando alguien me dice: «Hermana, ¿y si todo fue coincidencia?», les respondo con las palabras de Juan 9:25. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo estaba rodeada de muerte y ahora camino en vida. Y eso nadie me lo puede arrebatar. Por eso, a ti que me escuchas, quiero decirte: no pongas excusas para seguir dudando. Si hoy estás escuchando este testimonio, es porque Dios también quiere hablarte. Él quiere mostrarte su poder, pero sobre todo su amor. No necesitas esperar un milagro espectacular para creer. A veces basta abrir tu corazón y dejar que Él entre. Lo que hizo en aquel autobús puede hacerlo también en tu vida, donde más lo necesites. Después de aquel día comprendí que la fe no es un concepto abstracto ni una tradición heredada, sino una experiencia viva que transforma cada rincón del corazón. Yo misma, que ya había entregado mi vida como novicia, descubrí que aún me faltaba confiar más en Dios. Ese milagro no solo salvó a los pasajeros del bus, también me salvó de una fe tibia. Desde entonces, cada mañana me levanto con la certeza de que no camino sola, que mi Dios pelea mis batallas aunque yo no lo vea. He aprendido que Dios no busca héroes perfectos, busca corazones dispuestos. Yo era una joven sencilla, temerosa y con muchos defectos, pero ese día el Señor me usó como instrumento para mostrar su gloria. Y entendí que si Él pudo usarme a mí, también puede usarte a ti que me escuchas. No importa tu pasado, tus caídas ni tus dudas. Dios tiene poder para tomar tu vida y darle un rumbo completamente nuevo. A veces me pregunto,
¿qué hubiera pasado si aquel bus hubiera terminado en tragedia? Tal vez mi historia se habría apagado ese día. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió prolongar mi vida para que hoy yo pudiera estar aquí contándote todo esto. Y si estás escuchando estas palabras, es porque Él también quiere prolongar la tuya, darte una nueva oportunidad, mostrarte que todavía hay esperanza. El miedo que antes me paralizaba se convirtió en una llama de valentía. Cada vez que recuerdo aquellos instantes en los que parecía que todo estaba perdido, miro al cielo y digo, gracias Señor, porque tu gracia es suficiente. Y lo es, hermano, lo es. Su gracia basta para cubrir tus errores, para sanar tus heridas y para devolverte la paz que pensabas haber perdido para siempre. Hoy quiero mirarte a ti que escuchas mi testimonio y decirte con el corazón, Dios sigue obrando milagros. Quizás no los veas en la forma espectacular que yo lo viví en aquel bus, pero te aseguro que cada día, en lo secreto, Él está extendiendo su mano sobre tu vida. El mismo Dios que me libró de la muerte quiere librarte a ti del vacío, de la soledad y del pecado que te ata. La Biblia lo dice claramente en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo clamé en aquel momento de desesperación y el Señor me respondió con un milagro que jamás olvidaré. Y esa promesa no fue solo para mí, es también para ti. Dios está esperando tu clamor, tu voz, tu entrega sincera. Jesús nos recordó en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo la vi con mis propios ojos, y tú también puedes verla si das un paso de fe. No importa si hoy tu vida parece un desierto, si sientes que tu futuro está perdido o que ya no hay salida. Cuando Cristo entra en el corazón, todo cambia, porque Él hace nuevas todas las cosas. Yo te invito hoy a que no endurezcas más tu corazón. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando arregles tu vida. Es hoy, es ahora, este mismo momento en que estás escuchando estas palabras. Dios está llamando a tu puerta. Ábrele, entrégale tu vida. Permite que el mismo poder que detuvo a aquellos hombres armados detenga también las cadenas invisibles que te esclavizan. Él puede hacerlo si tú lo dejas entrar. Hoy, al mirar atrás y recordar todo lo que sucedió, mi corazón solo puede llenarse de gratitud y alabanza. No porque yo fuera especial ni porque tuviera méritos, sino porque Dios, en su infinito amor, decidió mostrar su gloria en medio de mi debilidad. Aquel día en el bus no fue solo una historia de miedo que terminó bien, fue la prueba de que cuando clamamos al Señor, Él escucha y responde con poder. La Biblia dice en el Salmo 34:7, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Yo lo viví en carne propia. Sentí esa protección invisible, ese muro espiritual que detuvo la maldad y transformó corazones. Y desde entonces, cada vez que cuento esta historia, no lo hago para que la gente me mire a mí, sino para que levante su mirada a Dios, porque toda la gloria le pertenece a Él. Quiero que sepas algo. Así como me libró a mí y a los pasajeros, Él también puede librarte a ti de aquello que parece imposible. Quizás no enfrentas asaltantes con armas, pero tal vez enfrentas enfermedades, deudas, tristeza, depresión o soledad. Déjame decirte que el mismo Dios que actuó en mi vida puede actuar en la tuya. Lo único que necesitas es abrirle el corazón, confiar y creer. Hoy, más que nunca, puedo decir con certeza las palabras de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa promesa sostiene mi fe y puede sostener también la tuya. No temas porque no estás solo.
El Señor camina contigo, y si decides entregarle tu vida, verás cómo Él hace nuevas todas las cosas. Que este testimonio sea una semilla en tu corazón, y que un día también tú puedas levantar tu voz para contar cómo Dios te rescató. Porque los milagros no han terminado, siguen ocurriendo en la vida de aquellos que creen.